Inmediato hablar sobre lo que significa el tema de la lucha contra la inseguridad, el crimen organizado concretamente. El presidente de la República ha tenido duras críticas contra el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, ha dicho que está obsoleto, incluso ha señalado que está prácticamente en el escritorio o que es solo para mirarlo desde el escritorio, pero habló ayer también en uno de sus tweets del Plan Bratton. Y esto nos hizo retrotraer muchos años, ¿verdad? A la época, y conversábamos aquí con varios compañeros, a la época del alcalde Andrade, Alberto Andrade, creo, con Roberto Altamirano, que somos aquí a los Paz Decanos acá, somos los cincuentones, nos acordamos, pero esta es la comisión, decíamos, el Plan Bratton, claro, con Andrade, cuando se remangó las mangas y dijo, adelante, ¿no? Y salió justamente a imponer este plan, primero con un poco de retiro de ambulantes de Lima, y luego ya durante las noches y madrugadas, en las zonas, digamos, en las discotecas, en algunos ambientes con dudosa reputación. Pero vamos a ver, vamos a hablar sobre este tema y por eso hemos invitado esta mañana para conocer el aporte y siempre la, digamos, opinión que tiene don Juan Villarán, ex asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, ex jefe del INPE y durante los fines de 90 y un hombre experto porque además ha sido convocado por las autoridades para recibir su opinión. Señor Villarán, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Alba? Un gusto. A ver, cuéntenos un poco. Yo lo veo un poco a usted desanimado esta mañana. Desanimado. ¿O es el frío de Lima? No, al contrario, ya estamos entrando al calor ya, pero no, bueno, ¿Pero desanimado. cómo está el calor porque en la lucha contra la delincuencia? Fría. Frío. Uy, ahí sí está frío. A eso sí está frío, es ¿Por qué? un invierno eterno. ¿Por qué? Porque, mire, no se está tomando realmente el peso de lo que estamos viviendo. O sea, cuando usted me dice de que el plan de seguridad, efectivamente, como vicepresidente de la República, esto ha sido hecho en un té de tías durante 25 años de personas donde han cambiado ministros del Interior cada 3 meses. Y finalmente ese plan es una serie de formatos a llenar por las alcaldías municipales, en fin, así que ni perder tiempo en eso, ¿ya? El tema de la inseguridad ciudadana y lo que se enfrenta el gobierno es a una penetración realmente impresionante que la gente tiene que darse cuenta del crimen organizado por un monto de 20.000 millones de dólares. O sea, 20.000 millones de dólares es el 7% del PBI de toda la República. ¿Qué es lo que nos está costando el crimen organizado? ¿En qué tiempo? No, eso es lo que ellos manejan. Eso es lo que ellos manejan anualmente. 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 O sea, ellos manejan 20.000 millones de dólares al año. Entre la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, trata de blancas, trata de mujeres, ¿no? Y en la contraparte, el Estado lo que tiene son 6.000 millones de dólares para los presupuestos completos del año, tanto del sector interior, que incluye policía, bomberos y todo, y sector defensa. O sea, la tercera parte. La tercera parte. O sea, que imagínense, eso es a lo que nos enfrentamos. O sea, con hacer capturas y salir a ver las comisarías, etcétera, o a las cárceles, por supuesto, son actos que no los hacía la señora Boluarte, y el presidente Gerí sí los está haciendo, pero finalmente son actitudes. Lo que hay que hacer son las reformas necesarias para combatir esta ola tsunami que se le ha venido encima al Perú. Eso es lo que no se está haciendo. Es un completo cambio de estructuras Pero claro, el tema de cambiar estructuras, el tema, como usted nos decía, de estos planes, yo me acuerdo incluso del plan Telaraña en algún momento, ¿no? El plan Bratton, que usted decía hace 30 años, ahora Nueva York se ha ido por el desagüe con lo que ha sucedido. Pero el presidente me sorprendió ayer cuando dijo el plan Bratton, me llamó la atención. Bueno. ¿No? Que, digamos, probablemente sea una suerte de homenaje a quien fue el fundador de su partido. Andrade. ¿No? Por ahí me parece que iba el tema, ¿no? Aplicar un plan Bratton 2.0, creo que puso él, o sea, ya mucho más moderno. Pero a ver, al margen de todos estos, digamos, trabajos que se han hecho, estos planes operativos que no han funcionado, como yo le decía, Telaraña, Plan Cerco, ¿no? Se dividió Lima en cuadrantes, ¿se acuerda usted? O sea, y ninguno ha funcionado. Tenemos ya 25 años de este nuevo siglo y prácticamente no ha pasado nada. Pero a ver, ¿por dónde tenemos que empezar a cambiar este chip para poderle ganarle, como ha dicho el presidente, pasar de la defensiva a la ofensiva? Principalmente el tema es plata, es presupuesto. No, realmente porque usted no. me decía que la tercera parte solamente se invierte pero en el escúcheme, Estado. Sí, es la tercera parte, pero realmente el Estado siempre será más fuerte que el crimen, siempre y cuando el Estado esté unido. Esa es la gran diferencia. Hoy en día el Estado no está unido. Las instituciones se pelean entre sí, la fiscalía se ataca con la policía, la policía reclama cuando el Poder Judicial suelta a los que capturan.
finalmente si capturan y condenan, no hay dónde ponerlos porque no hay cárceles. Entonces, a su pregunta yo le contestaría que lo más importante de todo es ver quién maneja el sistema, quién hace las normas rectoras. Eso no existe. Y la única forma de hacerlo es, en vez de integrar, como se ha tratado de hacer desde el año 2003 con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, es convocar a un solo órgano rector del más alto nivel, presidente de la República, primer ministro y los representantes tanto de las Fuerzas Armadas, o sea, los organismos castrenses, la Policía Nacional, el INPE y el sistema de inteligencia. Pero eso no forma parte de la CONASEC, eso es un CONASEC más amplio. No, pero la CONASEC trató después de integrar a todo el mundo, o sea, la sociedad civil, el INDECI, en fin, 50 organizaciones públicas que no tienen realmente nada que decir en cuanto a las normas, eran opiniones contrapuestas. Esas instituciones tienen que entrar en un segundo nivel de coordinación con este nivel primero, que es enorme. En ese segundo nivel tampoco están todas las que yo le he nombrado, simplemente deberían estar órganos de acompañamiento, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación y ministro de Economía y Finanzas. Es todo lo que se necesita. Los dos primeros para acompañar legítimamente las decisiones del primer nivel, que es el que va a decidir todo. Los segundos son de coordinación y de vinculación, porque si no es vinculante no se hace nada. Y el tercero sí sería el escuchar, pero no incorporar a las decisiones a los organismos de la sociedad civil, a los gremios, a otras organizaciones como el INDECI, por ejemplo, cuando hubieron los incendios en el norte, se llamará el INDECI, pero no tienen que estar permanentemente en la toma de decisiones. Esa es la estructura que, en primer lugar, cambiaría todo el problema. ¿Por qué no la sociedad civil? Pues la sociedad civil hay que escucharla. Ya. Pero, por ejemplo, yo acabo de venir de CADE, ¿no? Entonces ellos están preocupados, demuestran sus preocupaciones, pero ellos no son los expertos ni tienen la menor idea de cómo resolverlo. O sea, digamos, los empresarios, los gremios, etcétera, tienen sus preocupaciones. Claro. En Gamarra, los Confiet presentó hace 2 semanas un plan interesante que fue llevado justamente al acuerdo nacional, ¿no? Y lo entrevistamos hace poco al presidente de Confiet, que creo que también lo debatió ayer o antier en CADE. Claro, son propuestas, iniciativas de buena fe. Yo estuve en eso del acuerdo nacional, ¿no? Representando a una opción partidaria, pero a lo que voy es que finalmente son propuestas que no son expertas. Nuevamente tienen 50.000 intervenciones de personas. El que tiene que decidir es el principal órgano de representación democrática, que es el Poder Ejecutivo. En pocas palabras, para que la gente lo entienda, hay mucha gente. Mucha gente, muchas opiniones contrapuestas. Mucho opinólogo. Muchos intereses. Ya. El crimen organizado también ha penetrado esos intereses. Claro. Ahora acaba de salir en el Congreso la propuesta de volver a correr el reinfo hasta el año 2027. 2 años, ¿ah? Ya, pero el reinfo es mantener al crimen organizado también allí. Obviamente, pues, porque no hay trazabilidad del oro. Como le vuelvo a repetir, son 20.000 millones de dólares que se mueven ahí. O sea, es una cosa... ¿Y el Congreso debería participar en este debate de la seguridad nacional? Bueno, sí, como yo digo, lo que debería hacer el Congreso es acompañar al organismo que debería de ser aquel que norme y que rija, que es el Poder Ejecutivo. Ya. O sea, el Poder Ejecutivo, usted con su voto eligió a un presidente, ese presidente escogió un primer ministro y ellos son los ejecutivos. Ejecutivo significa ejecutar. El gobierno, a través del Poder Legislativo, lo que tiene que hacer es acompañar las decisiones de los expertos, nada más. A ver, lo que usted me dice me hace recordar a los 90. Sí, es verdad. Cuando yo era reportero, es verdad. Y el presidente Fujimori decía, se hace así y se hace así. Así tiene que ser. ¿No? Así tiene que ser, porque son mano dura, entonces. Mire, mano dura con el crimen organizado. Correcto. Mano inteligente y mano firme con la minería, por ejemplo, informal, que no son delincuentes, no son ilegales. Son 1 millón de personas que claman. O sea, un minero informal gana 2.000 soles al mes. No es que sea millonario. Lo que pasa es que están absolutamente dominados por extorsión y por violencia por el crimen organizado, que es aquel que controla las cadenas de valor de los mercados ilícitos. O sea, usted está en la minería en Patás, por ejemplo, y se le quiere meter otra organización criminal, los mata, ¿no? Claro. Entra la policía, se los compran. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Por favor, hacen una bolsa y terminan comprando. Y hay que tener mucho cuidado, porque si comienzan a mandar a las Fuerzas Armadas, no vayan a comenzar también a caer en el problema ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, como ha sido en Venezuela. O no vaya a ser que el crimen organizado se meta con el sistema electoral, porque con esa plata tienen todo el dinero del mundo para influenciar en las redes. En fin, yo creo que ya se imaginará. Yo creo que ya lo están haciendo, ¿no? Obviamente, entonces
Ya, ese es el primer problema. Correcto. ¿Ya? El segundo problema es que si eso se logra y se arman normas ejecutivas, si realmente se le da pena de cárcel, sanción de cárcel a jueces prevaricadores que no condenan a delincuentes, ya sea por intereses, porque han sido comprados o porque a su vez han sido extorsionados, porque si usted es juez, usted es fiscal, sale a trabajar a juzgar a un capo de la mafia y recibe un sobre, al salir de su casa en la mañana, lo abre y tiene la foto de su hija saliendo del colegio, ¿usted va a meter preso de cadena perpetua al que le ha mandado el sobre? No lo hace, pues. Sin duda. Sin duda. Entonces, una vez que se haga eso, ¿no? Realmente hay que ver dónde se les pone. En las cárceles hay 104.000 presos. Volver a los jueces sin rostro para lo que significa la lucha contra el crimen organizado. Mire, por lo menos que comiencen trayendo los casos emblemáticos a Lima. Ya. O sea, si usted tiene un caso de alta, digamos, responsabilidad o de alto del crimen organizado, tráigalo a Lima, pues para darle mayores garantías a esos jueces. Lo que usted me está contando es parte de las propuestas que entre marzo, abril, creo que presentaron 5 partidos políticos. Bueno, sí, efectivamente. Entre ellos el PPC, lo que usted integra. Bueno, nos reunimos 5 partidos, nos reunimos como 8 partidos políticos, correcto, ¿no? Algunos declinaron. El primero que declinó fue el señor López Aliaga. Él no quiso saber nada con nadie, él quiso hacer su propio plan, ¿no? Ahora le quiere poner grilletes electrónicos a todos los venezolanos, a todos. O sea, quiere poner 700.000 grilletes electrónicos a todos los que han ingresado informalmente al Perú. Una cosa, pues, ya no lo voy a comentar, ¿no? Claro, tira de los cabellos. Ya, entonces, esos 5 partidos hicieron una propuesta al Ejecutivo, en esa época era Dina Boluarte, ¿no? Y realmente no se llevó a cabo. Pero era una muy buena propuesta, y por primera vez en el Perú, en los últimos tiempos, los políticos se pusieron de acuerdo en algo. Claro, y de este proyecto, esta propuesta, ¿cuán posible es entregarla como parte de este Plan Nacional de Seguridad, este nuevo plan que se puede hacer? Creo que usted ha tenido contacto ya con gente del gobierno. Bueno, ya se entregó, o sea, se acaba de entregar. Yo se le he entregado al primer ministro. ¿Ayer? Antes de ayer. Antes de ayer. Antes de ayer se le entregué porque yo participé en CADE, luego de que habló el presidente de la República, me tocó hablar a mí, sí. ¿no? Entonces ahí estaba la propuesta, pero ya estaba mejorada, porque ya no era solamente la de los partidos políticos, sino era una más inclusiva. Se le entregó al señor Álvarez Miranda y bueno, estuve conversando largo con él y le dije, mira, pienso que deberían ustedes evaluar esto, porque finalmente si no cambian las estructuras, va a ser un nuevo show. Y este documento nuevo, ya perfeccionado, recoge lo que usted me está explicando, Sí, ¿cierto? recoge todo eso, recoge el sistema que le he dicho, rector, recoge el sistema de reforma estructural de la Policía Nacional, incluyendo fronteras y policía comunitaria, Correcto. e incluye la reforma total del sistema penitenciario. Ahora, ¿el presidente debe liderar todo este trabajo? O en algunos casos, recuerdo yo que algunos especialistas promovían un SAR anticrimen. Lo que pasa es Hubo SAR anticorrupción, se acuerda un tiempo, hubo SAR y SARINA, hemos tenido SAR antinarcóticos, pero que... Sí, bueno, Pero, claro, pero no tenían marco legal de esto es ejecutivo. distraer un poco también la atención del presidente. O sea, el presidente derivar en alguien de confianza que podría dedicarse 24/7 a lo que es justamente trabajar en esta materia. Podría ser el secretario ejecutivo de este órgano que yo le digo. Ese vendría a ser las funciones del señor Vegallona, que en esa época era el SAR anticrimen, antidrogas y todo lo demás. Podría ser el secretario ejecutivo que se encargue de hacer vincular las órdenes para que sean permanentes en el tiempo, no simplemente que venga otro ministro y vuelta atrás en todo lo demás. Y sí creo que debería ser el presidente de la República el que lo lidere, porque claro, la situación como imagen, es como ¿no? para eso. Sí, claro. Además él tiene la decisión, ese presidente. Claro, es el jefe supremo además de Por las policías, favor. las Fuerzas Armadas. Correcto, tiene usted razón en ese aspecto. Entonces, tenemos ya una definición por parte suya de cómo se debe empezar, normar, sobre todo, a ejecutar, estructurar, ¿no? sí. los equipos de trabajo, que tenemos una mesa muy grande actualmente. Pero medidas a corto plazo, que la gente lo entienda en estos 8 meses de gestión que le quedan a Geri, antes de entregar el mando a un nuevo presidente que tendría que poner ya en ejecución todo un trabajo. Bueno, como yo le repito, en muy breve tiempo se pueden poner de acuerdo para fiscalizar y sancionar a jueces y fiscales prevaricadores que no hagan cumplir la ley, número uno. Eso se hace, por favor, Claro. Inmediatamente, si que hay voluntad. Además, hay una autoridad de control que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público. Eso es un saludo a la bandera. ¿Cree usted eso? Ah, ¿Sí? Totalmente. Yo he estado ahí
conociendo ampliamente cómo funciona eso en el Palacio de Justicia. ¿Quién tendría que aplicar esto? ¿La Junta Nacional de Justicia? Es que es el presidente del Poder Judicial, realmente presentarlo y en la televisión y decirle, mire, esto está sucediendo así, 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 ¿qué va a hacer usted? Ponerlo entre la espada y la pared, y si no comenzamos a empujar todos... Pero está facultado presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, a poner que prácticamente destituirlo, ¿no es la Junta la que ¿A quién? a los malos jueces, a los no, es la Junta Nacional de Justicia. Cuando usted me dijo el órgano de control, pensé que me decía el del Poder Judicial. No, es la Junta Nacional de Justicia, obviamente. Pero ya ve usted que hasta la misma fiscal de la Nación anterior, ¿no? No le hacía caso a la Junta Nacional de Justicia. Es lo que yo le decía, que las principales organizaciones están enfrentados. Entonces hay que hacer cumplir la ley. Hay que tener la voluntad política, para eso están los presupuestos, cómo se les apoya, cómo no se les apoya, en qué sentido se les da el apoyo de la fuerza pública, cuándo interviene eso depende del Ejecutivo. Eso no depende de la fiscal de la Nación. Claro. ¿Quién investiga el crimen? La Policía Nacional, hay una nueva ley. Claro, y luego el Ministerio Público. El Ministerio Público. Entonces, si no se le hace caso a la investigación policial, ¿qué está haciendo el fiscal? Prevaricato. Entonces, hay que actuar. Hay que actuar con liderazgo, con mano firme, dejémonos ya de tonterías. El país no da para más. El crimen organizado está tomando el país. Las fronteras son una coladera. Por ejemplo, todas las fronteras, tanto con Bolivia, Bolivia vive del oro ilegal peruano. O sea, el oro ilegal en la selva se pasa completamente hacia Colombia, hacia el Brasil. O sea, el Perú no tiene fronteras. Tenemos 7.000 kilómetros de fronteras absolutamente permeables. Los criminales entran y salen. El Comando Vermelo está en la selva, que es del Brasil. Las FARC dominan el Putumayo. O sea, realmente la situación es calamitosa. Entonces, si no tomamos el toro por las astas y creamos un real órgano ejecutivo de control, y como le digo, se convoca al fiscal de la Nación, al presidente del Poder Judicial, y se comienza a poner orden, se comienza a terminar con los jueces supernumerarios que están afectos a lo que usted decía. El órgano de control, de acuerdo a sus intereses, le ratificará su carrera o lo votará del Poder Judicial, ¿no? Entonces, el trabajo de los jueces supernumerarios es muy, digamos, en tela de juicio. Todo lo que tiene algo de raro, se va a un juez supernumerario, ¿no? Bueno, y ese juez supernumerario, si quiere seguir en carrera, tendrá que obedecer a los intereses creados. Mire, no quiero complicar el tema a la audiencia, ¿ya? Lo único que le digo es que si no se hacen reformas estructurales, que cuando usted me pregunta, se hacen en 3 meses. Por ejemplo, las cárceles, ¿ya? Y con esto no me extiendo. Correcto. Las cárceles... para hacer cárceles nuevas que se necesitan con urgencia, necesita de 1.5 a 2 años. El problema, ¿cuándo lo tenemos? Entre 2 años, hoy día. Lo tenemos hoy. Entonces lo que tienen que hacer es pabellones nuevos en cárceles existentes como Chayapalca, como Aucayama en Huaral, etcétera, ¿no? Entonces, pero mientras eso se hace, que demora 6 meses y cuesta la mitad, que utilicen instalaciones en desuso de las Fuerzas Armadas o de otras organizaciones públicas, como se ha hecho, por ejemplo, en Florida con Estados Unidos, y ahí se meterá pues a toda la delincuencia venezolana y verán que el crimen no paga y que el Perú no puede ser un destino criminal para venir acá. Entonces se meterán ahí mientras se hacen en 6 meses las otras habilitaciones que le estoy mencionando. Entonces todo tiene un proceso que si se llega a hacer en este orden de cosas, en 1 año, le garantizo, bueno, la gente dirá, ¿cómo puede usted garantizar? Bueno, con estas medidas, en 1 año, como se hizo anteriormente, se resuelve todo el problema de la seguridad ciudadana en el Perú, que ya no es seguridad ciudadana, es un tema de seguridad nacional, porque está influyendo en el proceso electoral, está influyendo en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas y en todos lados. No es seguridad ciudadana. Lo que se quejan con mucha razón todos los gremios, le está pasando lo mismo a la Policía Nacional, le está pasando lo mismo y esta campaña electoral puede ser muy violenta, están matando candidatos en otros países, sí. ¿no? Entonces, ya ha ocurrido, ¿no? Ya ha ocurrido. En Ecuador, por ejemplo. Pues no quiero confundir, ni quiero ampliar el tema, estoy seguro que usted sí me ha entendido cuál es el esquema piramidal, y junto con eso, la reforma de las cárceles, la reforma de la Policía Nacional, que no da para más, ¿no? En las cárceles lo que se ha hecho es un apagón, se han retirado los enchufes, tomacorrientes concretamente de las paredes, hay menor acceso justamente a las visitas, ¿no? Hay una restricción que es cada 2 semanas, me parece, y solamente el entorno más cercano, la familia más cercana. Esto originó protestas ayer en Ancón, lo hemos visto que hay mucha gente, claro, pues se les va el negocio también, ¿no? Sin duda. Pero, ¿qué otras acciones tendremos que hacer ahorita en las cárceles, donde son un nido, una universidad de la delincuencia, donde además se elaboran todos los planes para secuestro, para extorsiones, ¿no? Mire, yo prácticamente le puedo garantizar
que las cárceles no están en poder del Estado. Las cárceles están en poder de los delincuentes. Ellos son los que dominan. Son territorios tomados. Son territorios absolutamente tomados. Todo lo que sucede en las cárceles lo paga la calle. Entonces, esto de retirar los enchufes, etcétera, por supuesto que son acciones normales. Pero hay muchísima gente que está presa y que no debería de estar presa. Porque está procesada todavía. 40%, 41.000 personas no se sabe si son culpables o inocentes. De hecho, muchos serán culpables. Pero también hay muchísimos que deberían estar presos y que no lo están. O porque coimearon o porque extorsionaron. Entonces, para resolver este problema, está bien pues que le saquen el enchufe y todas esas cosas, pero finalmente hay que separar a los internos. Los de alta peligrosidad ni siquiera deberían de tener visitas físicas. Se acabó, todo debe ser por locutorio, como es en otros países. Usted quiere visitar a un preso, perfecto, un familiar cercano, su abogado, etcétera, y usted no tiene contacto físico con el preso. ¿Qué cosa tiene usted que entregarle al preso? Una luna solamente. Una luna o una malla que es mucho más barata o lo que sea, que se hablen, pero no tiene por qué haber contacto físico. Y tenés que escuchar, claro, que se escuche, ¿no es cierto? Por supuesto que se escuchan. Si quiere haber un documento firmado, un recurso para firmar, se firma y punto. Pero estar entregando cosas, tener que revisar a las mujeres sus partes íntimas cuando entran para ver si están llevando droga. Igualito pues le coimean a un agente penitenciario y meten un revólver. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que las cárceles las manejan los presos, no las maneja el Estado. Eso que quede absolutamente claro. ¿Y dónde se demuestra? Le sacan los enchufes, hacen una huelga. Espérese que comiencen a tomar acciones más decididas, si es que las llegan a tomar, y ya va a ver el gobierno lo que es enfrentarse a 104.000 personas desesperadas dentro de las cárceles. Esto se puede convertir realmente en una serie de motines. Durante 20 y tantos años no han habido motines en las cárceles. ¿Por qué no han habido motines en las cárceles? Acaban de morir en Brasil, en Ecuador, 100, 200 presos por revueltas. Acá no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque son ellos los que dominan en las prisiones. Eso es lo que está ocurriendo. Don Juan Villarán, muchísimas gracias. Señor Muy Álvaro. amable. Ha sido un gusto conocerlo, escucharlo, y entiendo que sus propuestas son muy interesantes y definirán ya las autoridades. Están en manos de ellos en estos momentos. O de repente no esté en manos de ellos. Esperemos que estén en manos de ellos. Esperemos que sea así. 8:31. Silvia González ha seguido el caso de las detenciones y operativos que se han desarrollado desde la madrugada.